frustradas, desoladas, que no saben tal vez cómo hacerlo. Y ahí creo que hay un trabajo de la sociedad, un trabajo también de los que tal vez tenemos nuestra fe en Jesucristo, un trabajo también espiritual. Por eso en esta hora, si hay alguien que tal vez está oyendo y ha sufrido un rechazo y dice, wow, este mensaje es para mí, esta transmisión es para mí, en esta hora yo quiero decirte algo. Tal vez, mira, la palabra dice, la Biblia habla y dice que padre o madre nos pueden abandonar, pero Dios con todo nos recoge. Y también nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él no nos echa fuera. Eso es algo tremendo, porque aquí en el mundo, aquí en el sistema donde estamos todos los seres humanos, que muchas veces hay hostilidad, hay rivalidad, poca empatía, Sí, que nos y mucha preocupamos competencia, pastora, también, ¿no? Yo creo que hay mucha mucho. competencia y que esto lleva también, ¿no? A que por ahí nunca te consideres, a uno mismo empieza a perder como ese valor, aceptarse uno mismo, bueno, esto es lo que yo soy, pero la sociedad va como haciendo esto, ¿no? De seleccionar, y dentro de esa selección también se puede llamar un cierto rechazo por condiciones a veces externas o porque viene de un lugar o de una familia o desde el interior, ¿no? Como a veces dicen, es del interior, entonces acá por lo menos pasa a veces, ¿no? Sí. Seguramente no está tan preparado como aquel que vive en la ciudad, ¿no? Yo creo que es toda una situación que ha traído como consecuencia a la vida de las personas que hoy, como decía, esté depresiva, esté buscando en otros lugares la salida, porque realmente lo que provoca es complicado a nivel de la parte psicológica y del alma cuando hablamos nosotros, ¿no? Y que qué importante es saber de que esto que decía, que me gustó la palabra empatía, que se usa, pero no se usa como decirla, pero no se aplica, digamos. Entonces uno dice, aún nosotros como cristianos tenemos esto de estar sufriendo por ahí un poco esto de el rechazo, ¿no? Yo creo que pasa también. Sí, absolutamente. La verdad que siento que estamos en un sistema donde hay muy poca empatía, muy poca empatía. Es una palabra, como decías tú, Rosana, que tal vez se puede mencionar, pero no se está viviendo, no se está practicando y lamentablemente casi ninguna área. Tú mencionabas, por ejemplo, el ámbito laboral. Lamentablemente hay un prototipo en el ámbito, tal vez en el sistema de este mundo, un prototipo para cómo tiene que ser el ser humano en cuanto a cualidades, en cuanto tal vez a su forma de expresarse, de ser, pero no todos son iguales. Y muchas veces el rechazo viene porque el ser humano X no califica para el prototipo, para el estándar que tal vez el sistema de este mundo tiene a nivel laboral, a nivel tal vez espiritual, a nivel conyugal. Y ahí está, yo creo que hay algo súper importante que todos nosotros debemos comenzar a edificar en nuestras vidas y a formar, y es la identidad. Nuestra identidad como Exacto. persona, nuestra identidad por sobre todo en Dios, los que estamos, cierto, creyendo en Jesucristo como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si tú observas en el sistema de este mundo, siempre vas a ver que hay un estándar y un prototipo, y no todos a veces encasillan en ese prototipo. ¿Qué Mm. pasa con las personas que tienen tal vez baja autoestima? Si tú las pones frente a este estándar, lo que vas a hacer es vas a dañar Exacto. esa vida, porque hay baja autoestima, y esa baja autoestima tal vez se originó por una situación determinada en su vida, una frustración del pasado, qué sé yo, pero lamentablemente el sistema no mira eso. Ellos solamente quieren a alguien que califique con ese prototipo. Entonces, o te encuentras con alguien tal vez que es de bajo perfil, que no es una persona Mm. extrovertida. Vemos personas que son extrovertidas, introvertidas. ¿Qué pasa con ellos? Y eso yo lo he visto a veces por el tema del rechazo. Las personas introvertidas no es que sean menos inteligentes, no es que Mm. sean menos capaces o que no estén calificadas, simplemente son introvertidas, hablan menos, tal vez se expresan menos. Pero ahí yo les digo a esas personas, qué importante es que desarrollemos nuestra identidad. Tú vales por lo que eres. En esta hora, yo les digo a todas esas personas que tal vez han sido rechazadas en el área que sea y que tal vez han sufrido por ese rechazo, que han sentido el dolor por ese rechazo. Yo les digo, mira, tal vez lo has vivido, pero tú vales por lo que eres. No permitas que un rechazo de alguien o en alguna área te haga pensar de ti en forma inferior. Yo les animo a que
vayan formando su identidad, sobre todo en lo que Dios dice que ellos son. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, y que creo que tiene que ver con esto del valor, ¿no? Cuando uno entiende qué valor tenemos para Dios, qué importante que somos para Dios, ¿no? Y que desde ahí nosotros empezamos a edificar esa identidad, que aquel que está en Cristo, como bien decía, uno desde la fe, desde conocer, ¿no? Quiénes somos en Él, pero también esa identidad que quizás no estás conociendo, esta verdad de la que estamos hablando, de Dios, de su palabra, de Jesús, pero que también tenés una identidad y que Dios te trajo a este mundo con un propósito y no para que estés pasando toda esta situación, que esto no viene de Dios, ¿no? Cuando empieza una persona a ser agredida, que empieza, porque yo pienso que el rechazo en sí es una agresión, ¿no? Cuando hay un rechazo, y creo que todos de una manera u otra hemos tenido agresión en nuestra vida, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante verlo desde la palabra, ¿no? Desde lo que está mencionando Pastora, que es que a través de Jesús yo puedo sanar esas heridas, puedo a través de su palabra, ¿no? Poder tener un corazón que vaya siendo limpiado ahí de toda esa cosa que va quedando, porque yo creo que van quedando como manchitas, ¿no? Y a veces un daño que después reacciona ante cualquier situación, quizás con maltrato o habla mal o demás, pero es porque también ya fue el que recibió esto, ¿no? Y reacciona como a él le hicieron, como pagando, ¿no? Con la moneda de lo que a él le pasó. Así es. Bueno, y eso es comprobado psicológicamente, que como te trataron a ti, tú vas a repetir esas actitudes. No siempre es así, porque también me ha tocado ver personas que lo han maltratado, pero ellos en su vida diaria, como mamá, papá, matrimonial, tratan de ser distintos. Pero hay como ahí como un mecanismo de defensa y un patrón que como te trataron, que la persona después actúa de la misma forma. Y de ahí, como les decía, lo importante, Rosana, y lo que tú decías también, la identidad. Nosotros como seres humanos tenemos una identidad natural, ¿cierto? Si alguien me dice cuál es tu identidad, yo les voy a decir mi nombre es tanto, vivo en tal parte, tengo esta profesión, tengo una identidad. Pero también nosotros debemos tomar en cuenta esa identidad que nos da Dios. Y yo se los digo, miren, aquí no tiene nada que ver con religiosidad ni legalismo, se los digo porque a mí me tocó vivirlo. Yo fui una persona, tal vez cuando en mi niñez, que tenía muy baja autoestima y sufrí muchos rechazos por eso, no por la capacidad o no capacidad que tuviera, sino que simplemente porque era calladita, porque era introvertida, muchas veces sufrían rechazo o discriminación. Y eso duele a la persona, eso lastima. Y hay muchas vidas que tal vez están en esa condición. Cuando yo en un momento, a mis 17 años, conocía lo que es a Cristo, conocí a Dios y empecé a formar mi identidad en Él, la verdad que la vida cambia. Por eso en esta hora me encantaría compartir esto con todos los que están oyendo. Y les vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con un asunto de religiosidad, tiene que ver con un asunto de estilo de vida, tiene que ver Amén. con vivencias reales, porque Tal Dios cual. es real, Jesús es real. Cuando yo empecé a formar mi identidad en Cristo, Rosana, mi vida comenzó a cambiar. Tal vez aún seguía escuchando las mismas palabras, ¿cierto? De tú no puedes, nunca vas a ser capaz, pero yo estaba formando una identidad en Cristo y la palabra me decía, todo lo puedes en Él que te fortalece. Me abracé tanto de eso y empecé, como te digo, a ir escalando, escalando en mi identidad en Dios. Y hoy día mi identidad está formada en Él. El ser humano puede decir lo que a Él le parezca, pero mi identidad está formada en Él, por lo tanto, lo que el ser humano diga en este momento, a mí, que tengo mi identidad formada en Dios, no me lastima, la ofensa no me lastima. Por eso también yo siempre digo, si alguien te ofende, no respondas con la misma ofensa, por el contrario, muestra tus frutos, tus buenos frutos. Entonces, yo los invito a que puedan ir formando su identidad en Dios. Dios no solo es Dios, también es Padre. Y mira, y aquí incluso dice la palabra en San Juan, dice todo aquel que viene a mí, y literalmente utiliza la palabra, mira, dice, todo aquel que viene a mí, yo no lo rechazo. Dios jamás Ah, lo va a rechazar. Y en esta instancia que estamos hablando de esta palabra, puede haber muchas vidas que están escuchando y no se han querido acercar a Dios pensando que Él los va a rechazar. Porque a veces se nos ha dicho que eres pecador, eres alguien que hace cosas malas, Dios te va a rechazar. No, te tengo una excelente noticia. Dios no rechaza a nadie. Los seres bien. humanos rechazamos. Los seres humanos muchas veces caemos en la discriminación. Pero Dios, si tú estás escuchando
y te has querido acercar a Dios, o dice, bueno, pero ¿cómo me puedo acercar? Mira, la buena noticia es que si tú vienes a Él no te rechaza. Dios nunca rechaza. Dios no está mirando tu reporte anterior, Dios no está mirando tu currículum de lo que hiciste o no hiciste. Él no te rechaza. Ven a Él, porque la verdad que la mejor forma de poder sanar esas heridas del rechazo, esas heridas muchas veces de discriminación, esas heridas de tú no puedes, es formando nuestra identidad sana y correcta en lo que Dios dice que nosotros somos. Amén, amén. Y qué importante que esto tenga repercusión, ¿no? Esta buena noticia, ¿no? En los oídos de aquel que está escuchando, porque creo que muchos de nosotros vivimos ese tiempo, ¿no? Por lo menos en mi caso particular, de estar pensando, ¿no? Que Dios estaba ahí con la vara, ¿no? Para el juicio de las cosas malas y lo que no hiciste bien y lo que no estás haciendo bien, y que realmente cuando uno empieza a caminar, porque decimos vamos caminando y siendo transformados por Él a medida que vamos caminando en la fe y conociéndolo a través de la palabra, va trayendo en nosotros la transformación a esa nueva identidad que tenemos en Él y cambia nuestra mirada, a pesar que en momentos quiere venir, ¿no? Porque siempre decimos, ¿no? La vieja naturaleza, digamos, lo que era antes, te quiere venir a decir, pero fíjate, o a veces alguien que hace rato no veías y te dice, pero vos te acordás que vos eras así o así. Entonces como, así, ahí viene y a marcar, ¿no? Y uno dice, ¿será? ¿No? Y entonces y el Señor te dice, no, ya está todo, conmigo está todo saldado, Jesús ya saldó todo, solo vení, disfrutá del ser amado. Y yo digo que es tanta la necesidad que tenemos los seres humanos, las personas, ¿no? De ese amor que va más allá de lo que condiciona el hombre, porque el hombre condiciona por el color, por si sos gordo o flaco, por si tenés dinero o no tenés dinero, por si sos de tal o tal religión, ¿no? Porque también las religiones sectarizan un montón y traen ese rechazo porque sos de tal iglesia o de tal pastor, porque es increíble, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, como decía recién tan claro, que es con no estar conociendo la verdadera identidad que tenemos en Él, ¿no? Así es. La verdad que lamentablemente hoy día todo fluye en forma tan superficial, Roxana, cuando uno mira el día, cuando uno mira el ámbito laboral, cuando uno mira el ámbito social, uno ve que todo es tan superficial. Como te digo, se ha perdido eso de la empatía, se ha perdido eso de yo te tiendo la mano, se ha perdido eso tal vez de bueno, a lo mejor tú eres bajo perfil, pero yo te voy a enseñar, yo te voy a formar para que seas un buen profesional. Se ha perdido. Hoy funciona todo en un ámbito muy superficial. Entonces, hoy día nosotros debemos aferrarnos a lo correcto y a la fuente que es Dios. Porque, vuelvo a insistir, aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de una verdad sobrenatural que tiene la capacidad de cambiar nuestras vidas. Porque yo me pongo hoy en el caso de que pueden haber audiencia, de a lo mejor escuchando personas, vidas que tal vez no alcanzaron una profesión, que tal vez no pudieron por X razones tener una vida en un estatus social elevado. Y tal vez ellos han sido rechazados, ellos han sido vulnerados y eso los ha lastimado, porque, insisto, aquí todo funciona en forma tan superficial que el estatus alto está separado del estatus de economía más baja, y así vamos, ¿cierto?, nombrando. Entonces, aquí, miren, yo digo, hoy la palabra dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando le recibimos en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, yo una cosa puedo garantizar, tu vida cambia, porque es donde uno le permite a Dios venir a habitar en nosotros, a comenzar un propósito en nosotros. Hay un propósito sobrenatural. Yo les mencionaba recién que lo dice la palabra en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Esa es una verdad poderosa y gloriosa. Ese fue uno de los versículos que yo me aferré. Yo tenía 17 años cuando a mí me pasó todo esto y yo me aferré a eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, ese versículo en otras traducciones dice, a todo le puedes hacer frente porque Él te fortalece con su diestra. Y ¡Wow! yo ¡Qué dije, wow, hermoso! ¡Qué hermoso! hermoso, porque cuando uno, por ejemplo, hay seres humanos que han sufrido rechazo y ya hay algo gatillante antes, porque vienen con baja autoestima, porque vienen tal vez
de una familia que no han sido apreciados, valorados, queridos, siempre recuerden, hay algo que gatilló antes. Si hay alguien así hoy, no te sientas menoscabado, no te sientas que tú vales menos. Tú vales porque tú eres un ser humano, tú eres creación de Dios. Dios ama a toda su creación, chico, bajo, ojos azules, café, da lo mismo. Dios no está mirando eso en nosotros, Dios mira nuestro corazón. Entonces, aquí lo importante es entender el corazón de Dios. Y como decíamos, muchos pueden decir, pero ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? Y si me rechaza, no, Él no te va a rechazar. De hecho, su palabra dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Él quiere, mira, escucha bien, Él quiere algo. Y dice la palabra, Él quiere que todos sean salvos y que todos lleguen a conocerle a Él, porque Él es un Dios bueno. En este mundo vamos a encontrar hostilidad, del ser humano encontramos hostilidad, rivalidades, egocentrismo, vanidades. Wow. Bueno, tenemos que aprender a lidiar con eso. Vanidad de vanidades. Bien. Y creo que cada vez es más el buscar este poderío, este alcanzar metas, no importa cómo, ¿no? Y en ese pasar, ¿no? Es ahí donde aparece esta palabra que decimos que es el rechazo, que aún a veces, quizás sin que te la digan a la palabra, solo con una mirada, solo a veces con hacerte los vacíos, ¿no? Y todo eso va sembrándose, yo digo, a veces desde niños, aún dicen en los adolescentes cuánto daño, y por eso reaccionan y por eso actúan de la manera que actúan también. Es como que es algo que se autoflagelan con hacer cosas que no tienen que hacer porque la sociedad misma lo está rechazando, ¿no? Y uno dice, qué difícil por ahí que es cuando realmente no empezamos a mirarlo desde ese lugar, como decía, acerca de la empatía, del amor al prójimo, de ese amor que realmente me lleva a quitar diferencias para poder extender una mano, para ayudar, para por ahí aconsejar, por ahí llevarle la posibilidad, como decía, que me interesaba también, de decir, mirá, podés ser un buen profesional, o vos podés ser una buena mamá, o vos podés ser esa persona que realmente, aunque no estés teniendo el mayor título, pero si tenés un corazón de aprender, podés llegar. Ahora, si se queda con la última palabra, que es aquella que le dijeron no podés, vos sos esto, sos aquello, ¿no? Sos un inservible, y seguramente va a ser uno de los tantos que está en un rincón pensando de que Dios no lo ama, que Dios no existe, que Dios, ¿no? Y como muchos dicen, no, pero Dios al fin de cuentas me habrá mandado esto porque me lo merecía, ¿no? Y por eso, hablando de lo que mencionaba, ¿no? El conocer a Dios desde el lugar que Él tiene para con nosotros, ¿no? Así es. Sabes que, Rosana, tú tocas un tema muy importante que me gustaría también ahí agregar un poquito en el tema de la familia. Me gustaría mucho hablar un poquito de esto, el rechazo muchas veces a nivel de familia. Hemos hablado del rechazo de la sociedad, una sociedad muy superficial, lamentablemente, pero ahora vámonos un poquito más a la intimidad, vámonos un poquito más a ese calorcito del hogar, que debe ser así, pero ese rechazo que muchas veces se provoca entre los padres a los hijos. Muchas veces no nos damos cuenta y los papás inconscientemente, algunos lo hacen consciente, que es lamentable, pero muchas veces inconscientemente vamos provocando en ellos, ellos perciben como un rechazo de nuestra parte. Tú mencionabas algo muy importante. Por ejemplo, muchas veces estamos con el hijo ahí diciéndole, no, es que tienes que estudiar esto, que tienes que ser un abogado, es que tienes que ser un doctor, es que tienes que ser acá. Nosotros los papás, por supuesto, que tenemos una muy buena intención con ellos, que ellos puedan tener sus propias herramientas a nivel profesional para que puedan también el día de mañana emprender su vuelo y valerse por sí mismos. Pero ¿a qué quiero llegar? Que muchas veces los papás también cometemos el error de decirle, no, yo quiero que tú seas esto. Y los papás queremos reflejar en el hijo lo que nosotros no pudimos ser. A ver, si esto lo manejamos, tenemos que manejarlo en el equilibrio. No es que eso esté mal, pero tampoco nosotros podemos imponerle a nuestros hijos, yo quiero que tú estudies esto. Porque a veces, te voy a dar un ejemplo. Si el chiquillo quiere ser un veterinario, quiere ver animales, y nosotros no, es que tú tienes que ser un abogado. Inconscientemente, con la imposición que le estamos dando, estamos rechazando lo que él quiere, que no es malo. Él solamente quiere Exacto. ir por otro carril, él quiere estudiar otra cosa. Entonces,
¿Qué es lo que estamos haciendo los papás? Yo estoy dando un ejemplo muy general, muy doméstico. Estamos provocando en ellos una sensación de rechazo. Y esa sensación de rechazo en los hijos, que tal vez se puede ir provocando en la preadolescencia, en la adolescencia, eso va a tener consecuencia en ellos. Va a tener consecuencias porque lamentablemente hay una sociedad que es una sociedad muy discriminadora. Hay una Exacto. sociedad que tal vez es muy superficial. Y los chiquillos, si se sienten rechazados en su hogar, ellos van a comenzar a buscar fuera. Entonces, cuidado con Mm. eso. Es importantísimo lo que decía Pastora, porque realmente yo creo que por ese motivo también a veces decimos, ¿por qué el adolescente está de esta manera? Pero también es importante mirar estas cosas que a veces no las tomamos como tal y que uno vive por ahí, viene como repitiendo estos patrones que decía hoy de la familia, ¿no? Porque los padres o los abuelos, porque vinieron de una familia de abogados, todos tienen que ser abogados y quizás nada que ver, no quiere. Y es como que esto lleva a que haya como esa confrontación y se sienta rechazado en lo que él quiere y se frustre. Y aún después ni estudie nada, aún quede en el camino y no haga nada, ¿no? Entonces, que es importante ver de que una de las cosas fundamentales es tratar con la identidad, ver cómo dentro del lugar que nos toca, nosotros como cristianos, en los lugares a donde nos movemos también decimos, sabemos de que siempre va a haber rechazo, sabemos que Jesucristo fue rechazado mucho, bastante padeció el rechazo, ¿no? Jesús. Y sabemos que nosotros como cristianos también muchas veces cuando hablamos estos temas, a veces hay como ese rechazo, de decir, me quieren estar metiendo religión, como eso que marcaba Sara también. Y no es así, porque creo que lo que se trata de llevar con cada tema que traemos en el programa fundamentalmente es verlo a la luz de la palabra, lo que Dios es en todo momento, el que nos quiere guiar, el que nos quiere animar, el que nos quiere abrir por ahí en esa oscuridad que parece que estamos a decir, acá está la lucecita, acá está, ¿no? Y empezar a caminar en ese lugar que tenemos en Él que es sin tanta opresión y carga, ¿no? Que yo creo que una de las cosas que tiene el ser humano es que se va llenando de cargas. Y por eso dice que vive estresado, cansado, fatigado, ¿no? Es porque se va llenando de tanta carga. Pero creo que como cristianos, como decíamos, podríamos trabajar y mucho cada uno desde su lugar con temas como este y ver que también, ¿no? A través de la palabra, Dios dice que, estaba viendo en 1 Corintios 1:28, Pastora, en la Nueva Traducción Viviente, que dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante, ¿no? O sea, tanto Dios, aún aquel que todo el mundo lo rechaza, lo desecha, Dios lo toma y en sus manos siempre es transformado y viene un fruto que, como decimos, esto no es mío, esto fue Dios en mí, ¿no? Y es maravilloso. Sí, es verdad, porque aquí también podemos hablar e involucrar el rechazo. Dijimos, muchos a lo mejor dicen, ¿cómo me acerco a Dios? Y temen ser rechazado por Dios. Hemos dicho que Dios no rechaza a nadie. Pero también, como dices tú, me llamó mucho la atención porque tal vez muchos pensarán, estamos queriendo, como dicen por ahí, lavarles el cerebro y queremos meterles a Dios en su cabeza. Y muchos tal vez hoy están rechazando a Dios. Pero sí, el punto es entender que, ¿sabes qué? Yo creo que se ha enseñado a veces tan mal lo que es el Evangelio, lo que es Dios mismo, Jesucristo y su obra consumada en la cruz del Calvario. Porque lo que estamos haciendo aquí, lo que tú haces cada día en tu programa, es educar. Aquí estamos conversando y nos estamos educando en este tema. Estamos viendo aristas, estamos, ¿cierto?, educándonos. Entonces, yo ahí en esa parte quiero un poquito para los que están escuchando, explicarles que cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio no es religión, no es legalismo, el Evangelio pasa a ser una verdad total y absoluta en nuestras vidas que nos trajo salvación, pero también es una verdad que nos educa. La palabra nos educa, no para ser religiosos, no para ser legalistas, sino que nos educa en nuestro día a día, en nuestras actitudes, nos educa como lo que estamos hablando ahora. ¿Qué pasa con el rechazo? Si me rechazan, bueno, vamos formando identidad en Cristo,
porque mi identidad en Cristo es segura. Voy a comenzar a entender que hoy todo lo puedo en Él que me fortalece, que a todo le puedo hacer frente porque Él me sostiene con su diestra. Si hablamos en el rechazo, como hablábamos recién de los hijos, vamos aprendiendo, hemos tocado tal vez una pincelada, vamos a ir aprendiendo para autoexaminarnos y ver de qué forma estoy tratando a mis hijos. Tal vez ellos entraron, hola papá, y yo estoy metida en el computador porque estoy trabajando y no, simplemente no les di un hola, un saludo, y ellos se sintieron rechazados. O sea, estamos educándonos en que para todo hay tiempo. Por supuesto que hay que trabajar. El que no trabaja no come, pero no nos olvidemos que somos cónyuges, para los que estamos casados, somos papás, hay hijos, hay un tema que nosotros debemos guardar, cuidar y velar. Y ahora también hablando del tema del rechazo a Dios. Muchos, y eso es una verdad latente hoy día, muchos rechazan a Dios, pero porque se ha enseñado muy mal en qué consiste el Evangelio. El Evangelio es para salvación, primero que todo, pero también creo que es la mejor enciclopedia que Dios nos puede haber dado para que nosotros podamos ser educados. Y ahí podemos también ratificar y reafirmar lo que hemos hablado cuando yo decía, ¿y qué pasa? Por el tema de los estatus. El estatus alto es separado del estatus bajo. La economía alta siempre están separados de los bajos. Son mal mirados los que tienen menos dinero. ¿Qué pasa con aquel que no pudo tener una profesión porque tuvo que trabajar para alimentar su familia? Es mal mirado, hay prejuicio. Pero yo les digo a todo nivel social, les hablo a todo tipo de personas, les hablo a todo tipo de edad, a todo tipo de estatus. Dios es Dios de todos, Dios los ama a todos y todos tenemos cosas que cambiar, porque a veces el nivel alto es prejuicioso con el nivel bajo, pero también el nivel bajo es prejuicioso con el nivel alto. Entonces, por dar ejemplos, lo importante aquí es que podamos ser educados, dejémonos educar con la palabra, dejémonos educar con el consejo que Dios tiene para nosotros. Hay un versículo que me encanta y dice, Dios va contigo y Él no te va a dejar desamparado. Porque en el momento en que nosotros decidimos hacerle a Él nuestro Padre y a Jesús nuestro Señor, Él nos adopta como tal y Él nunca nos va a desamparar y Él va a estar contigo en toda situación. Él te va a guiar en toda situación. Él te va a ayudar en toda situación. Entonces, en cuanto al rechazo, hoy día podríamos decir, ¿cuántos tal vez de los que están oyendo están hoy rechazando a Dios por un prejuicio, por una mala información? Y este programa, Rosana, la verdad yo te felicito, también a Arinfo Radio por permitir esta transmisión, porque hay muchas vidas que están escuchando y tal vez prejuicios están siendo derrumbados, argumentos, paradigmas que estaban incorrectos están siendo derrumbados, vidas que tenían una necesidad de Dios, este ser superior, y no querían acercarse por miedo al prejuicio o al rechazo de Dios hacia ellos. Pero la buena noticia es que Dios no rechaza a nadie. Amén, amén, y qué hermoso, ¿no? Porque creo de que todos nosotros hemos llegado a Dios de una manera lastimada, con rechazo, con situaciones, ya sea en la escuela, por los papás, por los hermanos, por lo que fuere, como decimos, hay algunos que dicen que hasta del vientre de la madre ya fueron rechazados por la propia mamá, ¿no? Si hablamos así. Y realmente sabemos que en manos de nuestro papito amado, como digo yo, ¿no? Nuestra vida tiene un sentido diferente y empezamos a tener esto que nombró también como estilo de vida. Yo siempre digo, cuando hablo de el programa en sí, lo que lleva es hablar de un estilo de vida, desde qué lugar lo vivo, ¿no? Desde qué lugar camino, porque mi caminar va a ser de que también lo que está a mi lado, sea mi esposo, mis hijos, mi familia, mi entorno donde me desarrollo, también tenga como decimos, de lo que uno siembra va a cosechar, de lo que uno va sembrando va cosechando, ¿no? Entonces es maravilloso ver de que Dios está para con todos y está esperando, ¿no? Como decimos, está esperando con sus brazos abiertos, no está diciendo, bueno, a ver, ¿quién se está portando mal como para ir y darle ahí, ¿no? No, Él está esperando, dice, con sus brazos abiertos, ¿no? Y es hermoso saberlo. Así es. Y sabes que lo bueno y parte de esta buena noticia que nunca termina es que cuando hemos sido lastimados por el rechazo, lastimados tal vez porque nos rechazaron en algún área y nos vulneraron, hay una sanidad y esa sanidad proviene de Dios. Hay cosas que a veces ni los psicólogos, yo no estoy en contra ni de los psicólogos ni de las psiquiatras porque tengo muchas amistades profesionales en ese rango,
pero hay muchas cosas que a veces ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni la medicación pueden solucionar, pero Dios sí tiene la solución. Y tal vez no me cabe duda de las personas que están oyendo, que tal vez se han sentido identificadas con este tema y se sienten mal, se sienten frágiles, se sienten vulnerados, se sienten pasados a llevar y no han podido sanar esa herida del rechazo. En esta hora hay una buena noticia y es que Dios tiene sanidad para tu vida. Dios tiene sanidad para poder sanar esas emociones que fueron lastimadas por un rechazo en el área que sea. Por eso les invito, acércate a Dios, busca a Dios, porque Él es, como decía Roxana, está con sus brazos abiertos. Y cuando hablamos de Dios, yo vuelvo a insistir, no tengas miedo, porque no te estamos invitando a que vivas religiosidad, no te estamos invitando, mujer, a que te pongas polleras largas. No, no se trata de eso. Estamos hablando de un estilo de vida, y es un estilo de vida tal cual, donde tú comienzas a vivir vida y vida en abundancia, porque Dios no te va a desamparar. Y si tú vienes a Él, Él no te rechaza. Y si necesitas sanidad por un rechazo que has vivido, porque tal vez te sientes vulnerado, vulnerada, en esta hora, en Dios hay sanidad para tu vida. Y quiero terminar con esto, que es también, Rosana, abordar un poquito el área conyugal. Hoy día, Sí. muchos quiebres, muchas separaciones, divorcios, como le diga a usted, según donde usted me está escuchando, se han originado por rechazos. Muchas veces rechazos intencionados o rechazos no intencionados. Como yo decía en delante, muchas veces mi esposo espera algo de mí, pero estoy tan ocupada y afanada en un quehacer que le digo no, más rato, después. Y a lo mejor ese después nunca llegó. Y la persona se sintió rechazada. Y se va juntando una gotita más otra gotita y la copa se llenó. Entonces, cuidado, manejémonos con cuidado. Esta es la intención de este programa, que seamos educados, que podamos examinar todas las áreas de nuestra vida para que podamos tener un matrimonio bendecido, un matrimonio feliz, hijos, familias felices y nosotros como seres humanos, no caminar en este mundo como seres frustrados, lastimados, sino que sanos de adentro hacia afuera. Y eso se consigue en Dios. Solo en Él, y además como dice la palabra, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca, y uno dice, por más que uno quiere por ahí maquillarse, ¿no? Estar un poquito, no mostrar de lo que hay en el corazón, pero las palabras hablan por sí solas, en momentos las reacciones que tenemos, aún un gesto, ¿no? Y uno dice, wow, cuánto dolor, cuánta cosa que está ahí dando vuelta en el corazón y que necesita, como decimos, de ese amor inagotable de nuestro Padre, a que nos pueda Él envolver, como decimos, en su amor y encontramos en su abrazo. Yo siempre lo veo como ese papá que nos sienta en sus rodillas, ¿no? Y que por ahí uno se puede sincerar y empezar a hablar y contarle lo que le pasa y nunca va a salir igual de ese lugar, ¿no? Porque si bien sabemos que estamos en una relación continua con Él, pero en esos tiempos, ¿no? Donde uno sincera el corazón, se sienta con Él, y realmente creo que, como decía, uno no está en contra de un profesional, desde ya para algo también están los profesionales, llámense médicos, psicólogos, o los que están trabajando y que sabemos que desarrollan su profesión con mucha dedicación y los respetamos un montón, pero sí sabemos que hay cosas que solo Dios. Yo en mi testimonio de vida digo solo Dios. Él fue el que realmente pudo sanar tantas cosas que en mi corazón había tantos dolores, tantos rechazos, fue Él, ¿no? Y puede ir acompañado, ¿por qué no?, por un profesional también, pero esa partecita íntima ahí es con Dios. Así es. Hay partes que solamente va a llegar Dios, porque el ser humano, por más conocimiento que tengamos, estamos limitados en la parte natural, pero Dios no tiene límite, y Dios puede llegar ahí a donde se originó todo. Y lo que tal vez un médico no ha podido solucionar, o nosotros mismos no hemos podido solucionar o sanar en 5 años, Dios lo puede hacer en un minuto. Amén, amén, pastora. Me encantaría, si quiere, dejar un mensaje final como para ir terminando. No quiero tomarle más tiempo y ya estamos también con tiempito bastante justo, pero me ha encantado el poder ir reflexionando, porque se ha ido desmenuzando de las distintas partes, ¿no? Donde podemos hablar del tema de lo que es el rechazo, y que lo podemos ver como algo que se puede sanar, que puede uno pasar por las manos ahí con el Padre, de estar con el Señor y decir, bueno,
esto lo pude dejar y pude llenarme de lo bueno, de aquello que a mí me edifica, que me da fragancia de vida, como dice que cuando Él viene a nuestra vida, viene y nos trae vida y vida en abundancia, ¿no? Así es, sí, la verdad que dejarles un mensaje a todos los que están oyendo este programa ahora, lo van a oír después, el que hay un Dios y Dios es real y Dios es bueno y Dios nos ama y nos ama a todos por igual. Él no hace acepción de personas. Y que si tú eres alguien que tal vez ha sido lastimado, que ha sido rechazado, vamos, que se puede salir de eso. Vamos adelante, sigue adelante. No te quedes entrampado en ese yugo, en tu mentalidad, en tus emociones de me trataron así. Tal vez lo que te dijeron de no puedes, no tienes, nunca vas a lograr el éxito. Tal vez te rechazaron con palabras, te rechazaron tal vez de actitud. Déjame decirte en esta hora, tú vales por lo que Dios ha hecho de ti. Tú vales porque eres un digno ser humano. Próximo miércoles compartiendo una horita más por este lugar, agradecidos al Señor por este espacio y que tengan un bendecido y precioso día en este miércoles que han compartido con nosotros. Chao. ¿Estamos? Ok. Gloria a Dios. Gracias, gracias, pastora, gracias. La verdad que estoy muy agradecida por el hecho de que la idea es esta, ¿no? De poder compartir de una manera de charla y que va surgiendo, no que sea algo tan estructurado, porque cuando es demasiado estructurado no fluye realmente. Yo por ahí cuando me viene el tema digo, le digo más o menos, pero después digo, tiene que fluir desde lo que viene de lo sencillo,